Bueno, este domingo 1 de septiembre comenzó a regir la llamada Ley Corta de ISAPRES, que introduce cambios en la implementación de la tabla de factores, todo para responder al fallo de la Corte Suprema. Y vamos a profundizar y tratar de entender lo que llegó en esta carta. Vamos a tomar contacto con Héctor Sánchez, ex superintendente de salud. Héctor, gracias por el contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Héctor, bueno, esta es la primera etapa de la implementación de esta ley corta. Llegaron las cartas, pero bueno, yo he revisado este tema varias veces. Leí la carta que tenía la mía 16 páginas y no entendí de la segunda en adelante nada. ¿Por qué esta comunicación por parte de la ISAPRES, siendo un tema difícil de comprender, no es más didáctico? Y por eso te vamos a pedir a ti que nos expliques. Mira, yo creo que efectivamente lo que a ti te pasó, le pasó a mucha gente, de que le costó entender lo que decían las cartas de las ISAPRES. Porque por un lado, algunas ISAPRES incluso hablaron de cuál había sido la evolución del costo y posteriormente cuál iba a ser la situación en la cual se iban a encontrar después de la aplicación del fallo. Por lo tanto, desde esa perspectiva ha habido confusión. No ha habido claridad respecto de las siguientes materias. Primero, a las personas que se les aplica la nueva tabla de factores de riesgo, esas personas todas tienen la siguiente característica. En algunos casos se les va a producir una rebaja en el precio porque la tabla de factores de riesgo es de menor costo que la tabla de factores de riesgo que estaba utilizando la ISAPRE al momento de la dictación de los fallos. O en segundo lugar, se va a producir, ¿no es cierto?, un efecto casi neutro, si es que la persona pertenecía a un grupo de población joven. Por lo tanto, en esos casos prácticamente el impacto de la tabla de factores de riesgo sería cercano a cero. Ahora, Héctor, una consulta, porque lo que uno paga por la ISAPRE mensualmente está compuesto por varios elementos. Uno es la tabla de factores, otro el precio del plan y un tercero es el GES. Supuestamente esta ley corta es para que las ISAPRES puedan devolver la deuda que tienen con sus afiliados entre el 2020 y el 2024 ahora. Sin embargo, lo que se está aplicando aparentemente primero son los ajustes a los otros componentes del plan, porque supuestamente la gente iba a recibir algo del ISAPRE porque había una deuda, pero hay muchos, como tú decías, le está quedando igual, no se está notando nada o incluso hay alzas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Lo que pasa es que aquí hay dos fallos. Hay un fallo que dice relación con que se produce un cambio en la tabla de factores de riesgo y que al aplicar esta tabla de factores de riesgo única que estableció la Corte Suprema va a provocar hacia futuro rebajas en los precios. Eso es lo que está vigente a partir del 1 de septiembre de este año. En otras palabras, los contratos de salud que tienen firmados las personas que tenían vigencia con anterioridad al año 2020 hasta el año 2024, las diferencias que se hayan producido, en la práctica lo que van a tener es una rebaja hacia futuro en el precio. Y esa rebaja hacia futuro en el precio va a ser mayor mientras mayor sea la edad de la persona y también si se trata de mujeres. En el caso de la gente joven y varones, básicamente el cambio va a ser muy menor o prácticamente no lo va a haber, excepto los menores de 2 años. Ahora, esa devolución todavía no ocurre, ¿verdad? Porque todavía se está revisando efectivamente la deuda que tiene la ISAPRES con cada uno de sus afiliados. Claro, el segundo fallo que dice relación con la deuda que tienen las ISAPRES por la aplicación de esta nueva tabla de riesgo hacia el pasado, es decir, con efecto retroactivo, eso está incorporado en la ley corta en lo que se llama el plan de adecuación de la ISAPRE.
un plan de adecuación de la propia ISAPRE que tiene que ser presentado, que de hecho ya fue presentado, ¿no es cierto?, a la superintendencia. La superintendencia lo envió, como establece la ley corta, a un consejo asesor. El consejo asesor lo observó. La superintendencia tiene que revisar esas observaciones, ver si las acoge o no las acoge, y a continuación informarle a las ISAPRES que tienen que enviar un plan de salud readecuado. Y esa situación, perdón, un plan de adecuación, ¿no es cierto?, corregido. Y esa situación se va a producir durante el mes de septiembre. Por lo tanto, en octubre viene la segunda carta que le van a enviar las ISAPRES a las personas, y en las cuales le van a decir que algunas personas tienen con algunas personas tienen una deuda importante, y mientras mayor es la edad, nuevamente, va a ser mayor la deuda, y si son mujeres también va a ser mayor la deuda. Y que esa deuda se va a pagar de una determinada forma, que también está establecida en la ley, que tiene como plazo máximo 13 años, y que a continuación se puede pagar, ¿no es cierto?, como se pagan los excedentes, ya, o se puede pagar en forma mensual, o de distintas maneras, como en definitiva la propia ley lo contempla. Pero también, ojo, Matilde, hay otra variable, que en el mes de octubre está autorizado en la ley corta que dentro de este plan de adecuación de la ISAPRE puede contemplar un alza en el precio. Y esa alza en el precio puede llegar a ser hasta de un 10%. Claro, pero es una parte de la conformación del precio es lo que puede subir un 10%. Exactamente. Entonces lo que pasa es lo siguiente, que algunas personas podría suceder que no tengan ninguna baja. Me refiero fundamentalmente a los jóvenes y a los varones, y esas personas que no tienen ninguna baja podrían sí estar sujetas al incremento del precio de hasta el 10%. Y esas personas, obviamente, van a decir, a ver, ¿qué cosa más rara? Me dijeron que iba a bajar el precio del plan, no me bajó. Segundo, me dijeron que me debían plata y me están comunicando que no me deben. Y a continuación me están subiendo el precio un 10%. ¿Cómo es eso? Esa situación va a generar un gran desconcierto y una gran molestia en grupos de población, que puede generar cambio de ISAPRE, que puede generar la desafiliación del sistema y el traspaso a FONASA. Por lo tanto, desde esa perspectiva, todavía esta es una noticia absolutamente en desarrollo, donde la primera parte la estamos viviendo en el mes de septiembre, pero la segunda parte la vamos a medir y la vamos a ver durante el mes de octubre, en la cual se aplique el pago de la deuda retroactiva y también se aplique este aumento en el precio del plan. Claro, y el pago de la deuda retroactiva, como nos contabas, es a través de excedentes, pero esos excedentes son los que se eliminan con la primera, con la ley que se aplica ahora, con esta primera etapa que se ha comunicado a través de la carta que se empezó a recibir la semana pasada. Ese es un tercer elemento. Y ese tercer elemento es el siguiente. Se establece que ningún plan de salud puede costar menos que el 7%. Por lo tanto, hay personas que hoy día tienen un plan de salud que, a pesar de que cotizan el 7%, su plan cuesta un 5 o un 6%. Y la diferencia es un excedente. Para esas personas, ese excedente que se venía generando es un excedente que es de su propiedad y que la ISAPRE lo van a tener que devolver. Pero desde el momento en que se aplica esta disposición legal que iba en la ley corta, o sea, del 1 de septiembre en adelante, ya esas personas, el 7% es el precio mínimo que van a tener que pagar. Por lo tanto, la ISAPRE les va a tener que ofrecer un plan o algunos beneficios que lo lleven hasta ese 7% que cotiza la persona, y por lo tanto desaparecen esos excedentes. Ya, que esos excedentes van a ir a financiar a las mujeres y a las personas que tienen mayores gastos. Lo que pasa es que no necesariamente. Lo que pasa es que hoy día esas personas estaban teniendo esos excedentes los podían recuperar. Hacia futuro lo van a recibir en beneficios, porque las ISAPRES les van a tener que otorgar beneficios hasta llegar a un valor cercano al 7%. Lo que va a suceder es que esas personas que antes pagaban
realmente un 5, aunque cotizaran un 7%, ese diferencial ya no lo van a recibir hacia el futuro, pero sí van a recibir mayores beneficios. Esa es la situación que en definitiva se va a dar y que les va a generar también a ese mismo grupo de personas, que son las personas más jóvenes, ¿no es cierto?, que pueden tener y que tengan rentas altas, se les puede dar esa situación y que en general podría suceder que esas personas reevalúen su permanencia en el sistema. Ahora, ¿cuáles pueden ser esos beneficios o esas coberturas adicionales que efectivamente les sirvan a las personas que tienen un plan que es más barato y que en definitiva los tienen que compensar por eso? Porque he escuchado desde temas de mejoramiento en el call center hasta, bueno, beneficios en farmacia, que eso sí sería de utilidad. Yo creo que aquí la superintendencia tiene un rol muy importante. Cualquier beneficio no se puede considerar un beneficio agregado al plan. Si a mí me dicen que me van a mejorar el call center, yo lo encuentro una frescura, porque en definitiva la gente, la empresa tiene la obligación de otorgarme una cantidad de servicios básicos que son los servicios generales que me entrega la empresa. Lo que sí sería para mí un beneficio si es que el ISAPRE me dijera, mire, a cambio de ese mayor porcentaje que usted en la práctica me va a entregar, ya que antes me lo pasaba, pero yo le devolví una parte, ahora no se la voy a devolver, yo a cambio le voy a dar a usted, ¿no es cierto?, cobertura en fármaco. A cambio le voy a dar a usted una mayor cobertura en hospitalización. ¿Ya? A cambio le voy a dar a usted, por ejemplo, cobertura internacional, incluso. ¿Ya? De tal manera de que las personas pudieran recibir un beneficio tangible. Ya, ahí entonces eso es parte de lo que la superintendencia todavía tiene que revisar. ¿Qué pasa? ¿Por qué, si no me pudiera explicar por qué una persona joven que va a ocupar, le van a ocupar todo su 7% en la ISAPRE por un plan que tal vez es de menor valor, va a querer cambiarse a FONASA si en FONASA igualmente tiene que ir íntegramente el 7%? Puede suceder lo siguiente, que la persona esté pagando hoy día un 7% en su ISAPRE, va a tener que pagar lo mismo en FONASA, pero al momento en que pierde ese excedente, la reacción natural puede ser de molestia, de molestia con la institución. Y diga, ¿sabe qué? Me acaban de subir el precio, lo encuentro injusto, me voy. No estoy dispuesto a pasarle la plata a una empresa, prefiero entregársela al Estado. Y esa es una reacción que se puede producir. Una segunda situación es que el FONASA, ¿no es cierto?, le pudiera ofrecer, cuando se apruebe, por ejemplo, la modalidad complementaria, le puede ofrecer seguros complementarios con un costo acotado y que les permita también obtener mejores beneficios. Esa es una segunda razón. Pero la primera es la más frecuente. La primera va a ser situación de molestia que en definitiva los haga tomar una decisión que puede ser equivocada, pero además como son gente joven y no tienen ninguna restricción, esas personas en cualquier momento van a poder volver a su ISAPRE. Cuando se les pase el enojo van a volver, ya si es que en definitiva perciben de que en ese ISAPRE les van a dar un mejor beneficio que el que están recibiendo en el FONASA. Bueno, ¿cuándo debiéramos tener ya consolidado el precio que vamos a tener que pagar? Porque viene este aumento del 10% en octubre, pero el próximo año hay un nuevo incremento. Marzo. Nosotros vamos a tener la situación totalmente consolidada cuando en el mes de marzo del 2025 nos digan el nuevo reajuste que van a tener las ISAPRES. Porque ahora en octubre nos van a decir, en septiembre nos dicen hay una baja en el precio producto de la tabla de riesgo. A algunos los afecta, a otros no los afecta, como lo hemos comentado. 2, en el mes de octubre les van a decir hay un saldo a su favor producto de las deudas que tiene el ISAPRE producto del segundo fallo. 3, a continuación en octubre le van a decir usted tiene una alza de precios de hasta el 10%. Algunas ISAPRE podrían no hacerlo, pero tienen la posibilidad de poderlo hacer hasta un 10%. Y cuarto, en marzo tienen derecho las ISAPRES a presentar un ajuste a la superintendencia, un reajuste de precios ya de la prima base. Y ese reajuste de precios de la prima base también va a estar fundamentalmente basada en
los que son los incrementos de costo que ha tenido el plan a lo largo del tiempo. Entonces, en función de eso, ¿no es cierto?, vamos a saber exactamente en qué vamos a quedar desde el punto de vista del precio del plan ya hasta el reajuste que volvamos a tener en marzo del año 2026. Ahora, Héctor, también paralelo a esta discusión se está discutiendo una reforma a la salud. ¿Por qué esta reforma a la salud? Porque en estas leyes, la ley corta, no quedaron resueltos muchos temas que eran importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, la eliminación de las preexistencias, las declaraciones de salud, ese tipo de cosas. ¿Eso debiera quedar reflejado en esta reforma a la salud? Yo creo que es imprescindible. Yo creo que en esta reforma a la salud hay 3 elementos que son imprescindibles. Yo creo que ya está bueno que en Chile todos los chilenos tengamos acceso a un plan garantizado único de salud, que de alguna manera nos dé el piso a todos respecto de que tenemos una determinada cantidad de derechos y que esos derechos son exigibles. Fíjese que hay una diferencia entre lo que es el GES y lo que es el no GES. En el GES casi hay listas de espera, y en el no GES hay listas de espera de hasta 2,5 millones en el sector público. Y en el sector ISAPRE, la contrapartida es que tenemos personas con carencia y con preexistencia y con exclusiones, ¿ya? Y eso debería terminar. De tal manera que el tener un plan garantizado universal pasa a ser básico. Lo segundo es que desde el punto de vista de la selección al ingreso, debe terminar la selección al ingreso. Por lo tanto, no correspondería de que las personas tengan que hacer declaración de salud para efectos de que la ISAPRE decida aceptarlos o no aceptarlas, y en segundo lugar, cuál es el precio que les va a cobrar. Por lo tanto, el precio no debiera estar vinculado a la condición de salud, al sexo y a la edad de la persona, de tal manera de que se produzca una solidaridad interna dentro del sistema de ISAPRES como existe actualmente en el FONASA. Y finalmente, para que esto pueda suceder, va a tener que existir compensación de riesgo entre las ISAPRES, de tal manera de que en definitiva esta eliminación de la selección al ingreso, que hoy día es la forma que tienen la ISAPRES de defenderse de la selección adversa, no se vaya a producir producto de que se establece un mecanismo exógeno a las ISAPRES propiamente tal, que va a ser independiente y que en definitiva les permita compensar, solidarizar los riesgos de las distintas personas, y así se haga posible el hecho de que se pueda eliminar la selección al ingreso y también eliminar las diferencias de precio por sexo y edad. Considerando, Héctor, todo lo que costó sacar una ley corta, ¿usted confía en que se va a poder hacer esta reforma al sistema de salud en el tiempo que queda de este gobierno? Mire, nosotros hicimos un estudio acá en el Instituto de Salud Pública de la Universidad del Bello, y el estudio nos mostró cuáles son los mínimos en los cuales hay acuerdos políticos transversales y técnicos transversales. Y esos acuerdos políticos transversales son básicamente los siguientes. 1. Plan Universal de Salud. En eso no hay dos visiones en nuestro país. 2. También hay un acuerdo respecto de que el FONASA debe ser un seguro público para sus beneficiarios, que es distinto a lo que es hoy día FONASA, y que por lo tanto debe tener en el primer lugar ya el garantizarle los derechos a las personas. Esto es muy importante, porque esto eliminaría las listas de espera, de facto. Tercero, en que hay acuerdo de que FONASA tiene que tener un gobierno corporativo independiente, de tal manera de que ese gobierno corporativo lo haga absolutamente independiente de los gobiernos de turno, ¿ya? Y funcionen realmente como un seguro público. Otro acuerdo que existe a nivel nacional. ¿Qué otro acuerdo existe? Existe también en que exista una evaluación de tecnología sanitaria, que también es muy importante para la incorporación de nuevas tecnologías en el país y sobre todo para el manejo de las enfermedades raras, ¿ya? Y que son de alto costo. Por lo tanto, también existe un acuerdo ya de parte de los distintos sectores de que una reforma de esta naturaleza debiera exigir. ¿Cuál es el punto más complejo? El punto más complejo, y que se termine la selección al ingreso y que se termine la diferencia de precio por edad y por sexo. Claro. En todas esas materias hay acuerdo. ¿En qué no hay acuerdo todavía?
en que exista, por ejemplo, un fondo compensatorio por riesgo entre las ISAPRES. Hay personas que piensan de que se puede aplicar la eliminación de la selección al ingreso por riesgo, ¿ya? Y que no exista un fondo compensatorio por riesgo. Eso técnicamente hay personas que sostienen que podría ser. Yo soy de los que creen que no es posible en nuestro país, en la realidad actual. Pero sin embargo existen esas dos posiciones y creo que ese va a ser uno de los puntos en los cuales se va a discutir y que podría retrasar una aprobación. Y yendo derechamente a la pregunta, ya Matilde, lo siguiente, yo creo que en definitiva, si nos entrampamos en aquellos aspectos en los cuales no hay acuerdos, Claro. ya estamos muy complicados porque no vamos a sacar en lo que queda de gobierno una ley que permita reformar un sector que en los últimos 20 años no hemos sido capaces de hacerlo. Y claramente los puntos en los que sí hay acuerdos es interés transversal, así que y es interés también de los ciudadanos, por cierto. Muchísimas gracias por toda esta conversación, Héctor. Héctor Sánchez, ex superintendente de salud hoy en la Universidad Andrés Bello. Vamos a seguir, por cierto, conversando porque esta reforma está ingresando